12. Hebreos capítulo 12 que leímos en lectura. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer el versículo 1 y 2. Quiero meditar con ustedes en esta mañana o tarde, ya es tarde, sobre estos dos textos bíblicos. Lo leemos todos juntos. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro la grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Siéntense, hermanos. La carrera de la vida cristiana. Hace 8 días ya estábamos sobre el tema mi compromiso con Dios. Por ahí hubo algunos que publicaron en su Face y dijeron: mi compromiso con Dios lo voy a seguir de ahora en adelante. Espero que no sea una llamarada de petate, sino que realmente se hayan comprometido con el Señor, que se hayan realmente, que eso sí sea sí y que eso no sea no. Porque a veces, hermanos, es una llamarada de petate, pero de repente se prende la lumbre y luego se apaga. Reforcemos un poquito sobre la carrera de la vida cristiana, hablando de nuestro compromiso con Dios. ¿Cómo se corre esta carrera, hermanos? Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, desde el momento que usted entregó su vida a Cristo, empezó una carrera. Empezó una carrera. En lo cual, en esa carrera de la vida cristiana, va a cruzar desierto, va a cruzar bosques, va a cruzar por diferentes paisajes durante su correr en la vida cristiana. Pero ¿cómo lo va a correr? ¿Cómo va a enfrentar cada situación en que usted se va a encontrar? Bien sabemos que todo atleta está bien comprometido con su profesión y lleva una vida restringida y disciplinada, de un arduo entrenamiento, y debe correr de una manera legal, porque si no lo hace, queda descalificado. Entonces, contestemos esta pregunta: ¿Cómo voy a correr yo esta carrera en la vida cristiana? En el momento que usted entregó su vida a Cristo, yo creo que si le predicaron lo que es la verdad, le dijeron: mira, hermano, Dios lo va a fortalecer en sus problemas, Dios lo va a ayudar para que usted pueda salir victorioso. No le prometieron un evangelio donde sus problemas se iban a acabar. No le prometieron un evangelio donde si usted cree en Cristo, entonces todo va a ser color de rosa, todo va a salir bien, usted no va a sufrir para nada, usted al contrario va a tener un coche de último modelo o una casa con una alberca. No le prometieron eso, ¿verdad? Porque hay unos que así predican. Pero más bien la Biblia nos enseña, ¿verdad? El momento que yo entregué mi vida a Cristo, empecé una carrera. Desde los 12 años hasta los 44 años, durante esa carrera, hermanos, ha habido cosas bonitas y ha habido cosas
terribles y feas. Pero ¿cómo vamos a enfrentarlas? No sé usted cuánto lleva en el Evangelio. 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. ¿Qué es lo que usted ha visto durante esa carrera? ¿Y cómo lo estamos corriendo? ¿Cómo estamos corriendo esta carrera? Tenemos que correr, hermanos, de acuerdo a las reglas de Dios. Tengo que correr la carrera de la vida cristiana de acuerdo a las reglas de Dios, no de acuerdo a mis reglas. Eso es lo que hace todo un atleta, eso es lo que hace todo un deportista. Tiene que correr, tiene que jugar de acuerdo a las reglas que demanda el deporte. Y en la carrera de la vida cristiana también tiene reglas. Tengo que correr de acuerdo a las reglas que la palabra de Dios me enseña. No lo puedo correr a mi antojo. No lo puedo correr como se me da la gana. No lo puedo correr como yo quiero. Tengo que correrla de acuerdo a lo que la Biblia me enseña. Primeramente, no fui a muchos textos bíblicos, nada más estos dos versículos. Hay otros textos, pero el corredor es inspirado por el ejemplo de los héroes de la fe. ¿Cómo tengo que correr esta carrera, hermano? Tengo que ser inspirado por el ejemplo de los héroes de la fe. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahí está el primer punto. Por tanto, nosotros, ¿quiénes son nosotros? O sea, que usted y yo tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Tenemos una multitud. ¿Quiénes son estos nubes de testigos? Los héroes de la fe. ¿Cómo vivieron estos héroes de la fe? ¿Qué es lo que ellos hicieron para mantenerse firmes hasta la muerte? Dice en todo el capítulo 11 nos habla sobre hombres y mujeres de fe. Tenemos entonces nubes de testigos, hombres y mujeres que dieron testimonio sobre el valor y la bendición de vivir por fe. Dice el versículo 38 al 40, bueno, desde el 36 del capítulo 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios de alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ahí empieza la epístola. Por tanto, una forma enérgica, una forma llamándola, por tanto, viendo nosotros estos hombres y estas mujeres todo lo que sufrieron, viendo nosotros el ejemplo digno que ellos vivieron, su buen testimonio que ellos dieron, eso me debe inspirar a mí para seguir corriendo mi carrera como cristianos. Y hermanos, y esto es de una forma individual. Este maratón que empezamos es de una forma individual. Cada uno de nosotros debe de comprometerse con su Señor. En el momento que acepté a Cristo, me puse en la marca, ¿va? No el silbato, y empezamos
Pero no una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. ¿Hasta dónde ya vamos llegando? Hasta el día de hoy. Entonces esta carrera no es de velocidad, no es de ver quién llega primero, sino que quién aguanta más. No es quién llega primero, sino que quién aguanta más. Por eso la Biblia repetidas veces nos dice, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque durante esa carrera de resistencia vas a encontrar obstáculos que brincar, vas a caerte, pero te tienes que levantar y seguir tu carrera. Por eso esta carrera, hermanos, no es de quien llega primero, sino que de quien va a ser fiel, va a aguantar, va a tener la paciencia. Más adelante vamos a ver cómo el autor de Hebreos nos anima, ¿verdad?, para seguir corriendo. El corredor entonces es inspirado por los ejemplos de piedad que esos santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento y otros santos que ha habido después de ellos, hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida, que estuvieron dispuestos a pasar por pobreza, estuvieron dispuestos a pasar por dificultades, hombres que estuvieron enfermos, pero aún enfermos siguieron anunciando, siguieron sirviendo al Señor. Hombres que estuvieron en la cárcel, hombres que fueron, dice aquí, aserrados. ¿Qué quiere decir la palabra aserrados? Cortados. Imagínense, usted coge su mano y agarra el serrucho, córtese, como no tiene filo para, pues imagine todo lo que va a desgarrar. Apedreados, vituperios, azotes, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Fueron peregrinos, no de los peregrinos que estuvieron en esta semana, no, porque no tuvieron un lugar fijo donde. A veces es malo tener una casa propia de los pastores. ¿Por qué? Porque me planto ahí no me muevo, aunque el Señor me quiera mover, nada, esto es mío, esto me costó. Pero estos hermanos no pelearon tanto eso, sino que anduvieron. El Señor dice, ahora vas a ir a aquel pueblo. Ok, ya cumpliste tu misión ahora, muévete de aquel lugar. Ok, ya cumpliste tu misión allá, ahora muévete a aquel lugar hasta que el Señor te llame. Eso es lo que dice, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres. ¿Quién es pobre aquí, hermano? Levante la mano el pobre. Dice, es pobre porque quiere, porque llama, hay bastante. Aunque mal pagado, pero hay algo, ¿no? Hay trabajo. Pobres, angustiados, maltratados. ¿Quién ha sido maltratado por el Evangelio? Ay, creo que aquí nos la hemos llevado, hermanos, pero bien relax. Nos la hemos llevado bien suave. No hemos sido maltratados, no hemos sufrido hasta la sangre, dice. Pero de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, se escondían de los hermanos y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no alcanzaron lo prometido. De lejos veían la ciudad celestial, veían que ahí estaba lo prometido, veían que ahí estaba el cielo que los esperaba. Pero nosotros, ahora, Cristo al venir y morir por nosotros en la cruz, nosotros al creer en Él, ahora usted tiene seguro su salvación. Usted es uno de esos testigos dignos
de imitar su ejemplo, hermano. Estos hermanos fueron dignos de imitar su ejemplo. Por eso dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, sigue su ejemplo. No te rajes, no te quejes, aunque sí hay dolencia, hermanos, aunque sí nos enfermamos, aunque sí pasamos ciertos, pero dice, siguieron, aguanta. Más adelante vamos a ver esta palabra. No te rajes. Bueno, ¿por qué no te rajes? El por qué no tienes por qué retroceder, porque la Biblia dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen, ¿cómo dice? Un buen soldado de Jesucristo. ¿Saben cómo sufre un buen soldado? No un mal soldado, porque también hay malos soldados, pero también hay buenos soldados. Entonces no le importa su vida, porque él ama a su nación, ama a su patria y está dispuesto a obedecer las órdenes que sus superiores le dan. Entonces, si soy un buen soldado de Jesucristo, no necesito que me animen, no necesito que me mimen, no necesito que me visiten, no necesito que me digan, bravo hermano, usted. No, ¿por qué? Porque soy un soldado que está consciente, que sabe que su carrera trae sufrimientos. Entonces ya dejemos todas esas ideologías. No, es que necesito, ¿verdad? Sí necesitamos unos de los otros, ¿verdad? Pero no todo el tiempo, porque el chamaco tiene que crecer, hermano. Cristian, ¿cómo se llama? Hannah, el otro bebé que está ahí, Luis, ellos todavía necesitan que se les cargue, ellos todavía necesitan cambiarles de pañal, ellos todavía necesitan levantarlos, agarrarlos de la mano. ¿Por qué? Pero va a llegar un momento donde ellos digan, ya no me agarres, ya puedo solo, ya me sostengo, ya corro, ya cruzo la calle. O sea, es lo mismo es la vida cristiana. Hubo un momento en que sí lo necesitamos, pero ahora usted ya tiene que ser un padre espiritual para poder guiar a otros. No necesita ya que le vayan agarrando de la mano para que usted haga lo que el Señor. Quizás hay hermanos aquí, ¿verdad?, que todavía lo necesitan, que son nuevos en el Evangelio, pero ya los viejos hermanos ya dicen allá en mi pueblo, vaya, te salieron pelos en la cara y ya, síguele tú solito. Entonces estos hermanos, ¿quién los consoló? ¿Quién los animó? ¿Quién estuvieron dispuestos a dar su vida? ¿Es usted uno de esos testigos, esa nube de testigos? ¿Usted se sumaría a esa nube de testigos? Si el capítulo 11 se añadiera más testigos, estaría en ese capítulo su nombre. Diría por la fe, Ramón por la fe, Francisco por la fe, Abigail por la fe, Adrián por la fe, Elizabeth por la fe, Minerva, Esperanza. Diría por la fe, porque es lo que dice sobre por la fe. Hicieron lo que tenían que hacer. Medite por un momento, hermanos. Su nombre estaría en la lista de estos héroes de la fe. ¿Dónde estaría su nombre? Por la fe sirvieron al Señor, por la fe hicieron esto, fueron obedientes, se esforzaron, se comprometieron y corrieron la carrera hasta el final. Entonces, su vida anima y motiva a otros a vivir de esa manera. Hay muchos que nos miran y vienen tras nosotros, hermanos. Hay muchos que nos miran y vienen tras de nosotros. ¿Quiénes? Nuestros hijos, ¿no? Son los primeros que nos miran y vienen tras nosotros. Gente que se está convirtiendo nos mira y vienen tras de nosotros. Pero
¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el testimonio que nosotros les estamos dejando? ¿Cuál es la historia que estamos haciendo para que ellos digan, ah, no, mi hermano, mi hermana, este es el ejemplo que me dejó y eso quiero ser yo? Es importante. Muchas veces decimos, bueno, pues no tienen que mirarme a mí. Pero sí, somos un libro abierto donde estamos dando testimonio para bien o para mal. Para que nos sigan o para que nos borren de su lista. Este, su ejemplo no me sirvió, su ejemplo sí. Y eso sí. Es usted, su vida. Anima y motiva a otros a vivir de esa manera. Hay muchos que nos miran y vienen tras nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que les estamos dejando, hermanos? Entonces, por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mira a estos hombres, estas mujeres, mira sus vidas, mira la fe de ellos, mira su obediencia, mira todo lo que ellos hicieron. Ahora, imítalos, síguelos. Sigue su ejemplo. Segundo, el corredor debe despojarse de todo lo que le estorba. Dice la segunda parte: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es la segunda regla. Tenemos que despojarnos de todo peso. De todo peso. Habla de lo que estorba. Todo peso, este término es literalmente gordura o peso. Acordémonos que cuando Pablo también hablaba del corredor, los griegos cuando corrían tenían que tener un cuerpo esbelto. No podían participar en la carrera hombres con sobrepeso. ¿Por qué? Una de dos, no llegaban ni aquí a la esquina. Segundo, les daba un paro cardíaco y hasta ahí. La carrera que usted ve hoy en día, cuando hay olimpiadas, ¿cómo están los hombres y mujeres que corren? Ni están flacos, ni están gordos, hacen lo que tienen, su cuerpo, de una manera esbelta. Pero ¿saben por qué tienen su cuerpo así, hermanos? Porque tienen una disciplina muy restringida. Tienen una disciplina, pues, donde ellos se abstienen de muchas cosas. ¿A poco no se les antoja ahí un taco de carnitas, ¿no? Con harta salsa y un suite, entrarle un gato? Pero ellos se abstienen de todos esos tipos de grasas, de alcohol, de drogas, antes de la Olimpiada hasta los abstienen de que no tienen que tener también relaciones sexuales. Es parte de la disciplina. ¿Por qué? Porque hay una carrera, porque a nivel mundial ahora, que a través ya de la televisión los están viendo y tienen que ser los mejores de cada país, escogen los mejores. Pero en la vida cristiana, hermanos, Dios no escogió a los mejores, sino que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, el pecador, pero nos puso en esa carrera. Y cuando hablamos, ¿verdad?, despojémonos de todo peso, estamos diciendo, esto se refiere literalmente a gordura o peso. Los que participaban en las competencias atléticas griegas corrían casi desnudos, se despojaban de toda ropa. Ahora los que corren más simplemente tienen su traje para correr, una playera muy delgadita, un short muy delgadito, unos tenis bien ligeros. Imagínense que yo empiezo a correr así como estoy vestido, pues no lo voy a hacer. Entonces tienen que tener su traje adecuado. Nosotros al correr esta vida cristiana tenemos que vestirnos de una manera adecuada, hablando espiritualmente. El término se usa literalmente de la gordura del cuerpo, de las pesas atléticas de entrenamiento. ¿Ustedes sabían que hay pesas atléticas de entrenamiento?
El corredor se pone, pesa en los pies, es un pedazo de tela, pero dentro de la tela hay como balines o polvo de metal, entonces que pesa 1 kilo o 2 kilos y se lo amarran aquí. Y así entrenan y van corriendo. Y el apóstol tiene esa idea aquí. Quitarse todo peso, ahora ya no tiene que correr con ese peso de entrenamiento, ¿ahora qué? Tiene que quitarse todo eso. ¿Para que sea más ligero, para que sea más veloz? Entonces dice, despojémonos de todo peso. ¿Pero de qué peso, hermanos? Ahora el cristiano tiene que despojarse. Del peso del pecado. Porque todavía a veces nos gusta amarrarnos ciertos pecados. Y así estamos corriendo la vida cristiana, pues ya no. Y queremos correr y ahí el hermano está echando ganas, ahí va. Pero de repente ya. ¿Y qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con el hermano? No, pues es que de repente desapareció. Hubo cierto peso de pecado en su vida que no quiso abandonar, que no quiso dejar. Entonces el peso que nos asedia, este término se refiere a la naturaleza pecaminosa. En nosotros, hermanos, todavía está la naturaleza pecaminosa. En el momento que usted aceptó a Cristo, eso Dios no lo quitó, sigue ahí la naturaleza pecaminosa, sus hábitos pecaminosos. ¿Qué hábitos pecaminosos tiene usted? Yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos nuestras debilidades. Y es el área donde a veces estamos luchando. Es el área donde a veces el enemigo nos está atacando y todavía nos amarra bien ese peso del pecado. Para que no. Quiere, pero lo voy a detener. La naturaleza, puede ser el orgullo, puede ser la altivez, puede ser la vanagloria, puede ser sus palabras, puede ser sus ojos, puede ser sus sentidos, en lo cual adquirieron ciertos hábitos antes de conocer a Cristo. Ahora usted está luchando. Entonces dice el corredor debe despojarse de todo lo que le estorba, el pecado que nos asedia, un pecado que nos acosa. A veces hay un pecado que nos acosa, hermana. En tu vida habrá algún pecado que te está acosando, que no te deja correr, que no te deja seguir adelante. Quieres servir al Señor, pero nomás no puedes. Incredulidad. Quieres creer de ver al Señor, pero luego dices, híjole, pero no creo que Dios me ayude. No creo que Dios vele por mí. No creo que, mejor. Y ahí está el pecado, ¿verdad? Que nos hace incredulidad. Este contexto único puede dar un significado adicional de retroceder. Es lo que estaba pasando con los creyentes judíos. Este pecado de incredulidad. Creyeron en Cristo, pero de repente el escritor les dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El justo vivirá por la fe, pero si retrocediere, no va a agradar a qué? A mi alma, dice el Señor. El justo por la fe va avanzando, no tiene que retroceder. Tiene que creer en las promesas, tiene que ser obediente a los mandatos de Dios. Y la palabra que nos asedia quiere decir que nos enreda. Todo pecado que nos enreda y no nos permite correr. Este pecado es como si
Usted está corriendo, de repente le avientan un lazo, ¿verdad? Y se enredan sus pies, ¿qué le va a pasar? Va a soltar como rana. Entonces todo pecado que nos enreda, el antiguo manuscrito papiro dice, esta referencia es cualquier cosa que hace caer el creyente en la carrera de la vida. Cualquier cosa que haga caer al creyente en la carrera de la vida. Cualquier cosa que se te enreda en tu vida espiritual, cualquier pecado que te enreda y te hace caer, puede ser un pecado recurrente, un deseo desequilibrado, aún la presencia de muchas cosas buenas, cualquier cosa que les lleva a descuidar las cosas por las cuales somos dados o llamados por Dios para realizar. ¿Qué te estorba para correr la vida cristiana, hermano? Hay algo que te estorba, despójate, quítatelo. Ven a la presencia del Señor, consagra tu vida. Y dile, Señor, este pecado no me deja servirte. Les decía hace rato, puede ser tu propio orgullo. Dicen por ahí que el enemigo del hombre es él mismo. A veces nosotros mismos somos el que nos estorba para no seguir adelante, para no servir al Señor. Y ponemos tantos peros y no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos somos nuestro enemigo y el estorbo. Si eso es así con su vida, venga delante del Señor y dígale, Señor, ayúdame. Quiero despojarme de todo peso que me enreda, de todo pecado que me enreda, porque yo quiero terminar mi carrera. Ahorita no sé dónde estás. Si estás a media carrera, si apenas vas empezando, o ya pasaste la mitad, o estás ya casi llegar a la meta. Todavía no sabemos hasta dónde vamos. Pero tenemos que permanecer fieles, despojarnos de todo lo que nos estorba. Tercero, el corredor debe correr con paciencia la carrera. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por... Corramos con paciencia. Les decía hace rato, no es una carrera de velocidad. De 300 metros más, a ver, que más veloces, no. Esta es una carrera, un maratón de resistencia, hermanos. Corramos. ¿Cómo tengo que correr esta carrera? Con paciencia. Con paciencia. Hay algunos que quisiéramos las cosas así. Ya nos acostumbraron mucho a las comidas instantáneas, ¿no? Ya así queremos las cosas. Quiero una sopa, maruchan. En 3 minutos ya está. Quiero arroz, un arroz instantáneo, ¿no? Hierve el agua, lo echas, en 3 minutos ya está tu arroz. Ya no quieren las hermanas batirlo, Pero hermanos, la carrera cristiana, la carrera que usted empezó en el momento que aceptó a Cristo, no es algo instantáneo, no es algo que se corre rápido, sino que es algo que se corre con paciencia. Corramos, habla de una acción continua, pero con una nota de contingencia. Esto ciertamente cabe en el énfasis general de los 4 advertencias dirigidas a los creyentes judíos, quienes estaban retrocediendo de Cristo y el Evangelio. Querían regresar otra vez al judaísmo. Querían otra vez regresar a sus viejas tradiciones. Que decían, seguir a Cristo cuesta mucho. Seguir a Cristo, tengo muchos problemas. Seguir a Cristo, me vienen muchos problemas. ¿Y cuántos de nosotros no pensamos lo mismo? ¿Seguir a Cristo? No, hermano. Tengo muchos problemas. Antes de conocer a Cristo, yo vivía tranquilo. No tenía problema con mi marido, no tenía problema con mi esposa, no tenía problema con los hijos, con los nietos.
pero ahora que conozco a Cristo, todo me va mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted crezca en su vida espiritual. Pero también no se olvide que hay un enemigo que no quiere que usted corra. Hay un enemigo que lo quiere detener. Corramos. Entonces habla de una acción continua. Continuamente tienes que correr. Diario. Paciencia. Corramos con paciencia. Este capítulo puede ser un juego rabínico sobre la palabra paciencia, que significa voluntario, agresivo, paciente, perseverancia. Este es el tema del libro y especialmente de estos pocos capítulos últimos habla de aguante. La paciencia habla de aguantarse, o sea, aguántate. Corramos con paciencia, está hablando eso de perseverancia, está hablando de un aguante. Pero hermano, pues es que ya no puedo. Pues aguántese. Así de fácil, así nos dice. Hermano, es que ya no quiero. Pues aguántese. Porque acuérdense que esta carrera no es quien llega primero, sino quien aguanta hasta el final. El apóstol Pablo la aguantó hasta el final. Y pudo cantar la victoria el apóstol Pablo, decir: he peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué dice? La carrera. Solamente me espera ahora la corona que me dará ¿quién? El Señor, que es el juez justo. ¿Por qué tuvo que cantar eso el apóstol Pablo? En un sentido, decirlo, cantar o gritarlo, esa victoria, ¿no? Porque él, desde que conoció a Cristo hasta el final, corrió su carrera con paciencia. De acuerdo a lo que ustedes han leído sobre la biografía de Pablo en las Escrituras, ¿verdad que a Pablo le fue bonito todo el tiempo de su ministerio? Pablo no sufrió para nada. En Corintios, en Hechos, vemos cómo el apóstol Pablo, verás, que le fue difícil su ministerio, el seguir el camino de la verdad y de la vida. Apedreado, fue azotado, fue en la cárcel, hubo momentos en que no tenía para los frijoles. Sí, hermanos, hubo momentos en la vida de Pablo que no tenía ni un pedazo de tortilla seca para comer. Hubo momentos en que el apóstol Pablo no tenía un flexi para ponerse, ¿no? No sé qué otras marcas de zapatos caros hay, ¿no? Pero que usted sí los trae. Un Bambi, no sé, hubo momentos en que las chanclas del apóstol Pablo ya, las correas ya estaban. Probablemente hubo momentos en que tuvo que caminar descalzo. Y él dice, va, desnudo. Hubo momentos en que no tenía con qué cubrirse. Pero él siguió corriendo con paciencia, con aguante, con resistencia, con perseverancia, su carrera que Dios lo había llamado. Entonces el corredor debe correr con paciencia la carrera. Aguántese, hermano, no se raje. Aguántese, hermano, no se raje. Tu hermano nos dice ya. Aguántese. Aguántese, porque al final usted puede gritar como el apóstol Pablo: ahora solamente me espera mi corona que me va a dar el juez, que es el Señor Jesucristo. ¿No le gustaría a usted eso? ¿No le gustaría que el Señor le dijera: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Pero para que usted escuche eso, hermano, tiene que aguantar la carrera, tiene que correr la carrera con paciencia.
Qué triste sería siervo inútil e negligente. Me conociste desde joven, tuviste todas las fuerzas y no quisiste. Por eso también jóvenes, dice la Biblia, bueno es al hombre llevar yugo desde su juventud. Ahora que eres joven, ahora que tienes todas las fuerzas, sirve al Señor, dale todas tus fuerzas. Porque muchos queremos servir al Señor ya cuando estamos ya casi agonizando. ¿Para qué? Ya te di mucha oportunidad, pero no quisiste. Ahora jóvenes, tienes 12, 15, lo que tengas, consagra tu vida al Señor. Corre esa carrera con paciencia, venga lo que venga en tu vida, no te desanimes. La carrera, fíjese lo que dice, corremos con paciencia la carrera. La palabra carrera, hermanos, esta palabra griega significa agonía. Fíjese lo que significa esta palabra, agonía. Es un término atlético del cual recibimos nuestro término agonía. Se usa frecuentemente como un curso fijado para una carrera. O sea, la palabra agonía. Sigue corriendo aunque estés agonizando. Sigue corriendo aunque estés agonizando. No hay tiempo para que tú digas, no hermano, ya estuvo, bueno, ya. No. La palabra agonía significa que el corredor, si ustedes han visto las carreras, aunque el otro ya llegó a su meta, pero el que le sigue corriendo, que ya está la lengua para afuera, sigue corriendo. De eso habla. Aunque ya estés agonizando, tú tienes que seguir corriendo hasta llegar a la meta final. Entonces aquí no es el que llega primero y agarra su premio, sino que hay donde todos tienen que llegar a la meta. Aunque estés agonizando. ¿Qué tenemos por delante? La carrera que tenemos por delante. La vida cristiana se caracteriza a menudo como una competencia atlética. Y ahí tenemos. Vamos a buscar en 2 Timoteo 2:5. 2 Timoteo 2:5. Dice la palabra del Señor, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También el que lucha como atleta no es coronado, o sea, no recibe su corona, su premio, su trofeo, sino lucha legítimamente. Tiene que luchar de acuerdo a las reglas que se le imponen. Y si no, y si desobedece, simplemente es descalificado, sin premio. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Legítimamente o estamos haciendo trampas en la vida cristiana? ¿Se acuerdan ustedes de un corredor mexicano? No me acuerdo qué mundial fue. Ya había roto el listón de la meta. Pues todos los mexicanos se levantaron, gritaron, victoria para México, y de repente descalificado. ¿Sí se acuerdan de esa carrera? Descalificado. Entonces, bueno, pero ¿por qué no? Que los jueces injustos. Y cuando empezaron a ver los videos que había en partes donde no veía el público, el corredor había hecho creo que era una caminata. Entonces él, en vez de caminar de acuerdo a las reglas, corrió, hizo trampa y quedó
descalificado. ¿Por qué? Porque no corrió legítimamente. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces tú tienes que correr de acuerdo al estándar que Dios nos ha puesto en su palabra. De acuerdo a las reglas que Dios nos ha puesto en su palabra, si Él dice que tenemos que ser obedientes, esa es la regla. Tengo que ser obediente. Si Él dice que tengo que vivir una vida de santidad, esa es la regla. Tengo que vivir la vida de santidad. Porque es el tema que sigue de estos versículos. Sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Por último, hermanos, el corredor debe poner su mirada en Jesús. El corredor debe poner su mirada en Jesús. Dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús. Usted no puede correr la carrera de la vida cristiana si no está puesta su mirada en Jesús. Esa es otra de las reglas. Usted queda descalificado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús significa mirando intensamente. Nótese que nosotros miramos a Él, no a la gente, no a circunstancias, no a nosotros mismos. Esto puede ser figurativo de enfocar constantemente en el pacto nuevo del Evangelio. Puestos los ojos en Jesús, usted tiene que mirar a Jesús constantemente, día tras día. Porque si usted no mira a Jesús día tras día y desvía sus miradas a otras circunstancias o a la gente que lo rodea, déjeme decirle que puede desviarse de su carrera. Déjeme decirte, puede azotarse y le va a doler demasiado. Hubo dos muchachos que se estaban retando entre ellos mismos y estaban en un llano lleno de nieve, estaba cubierto de nieve el llano. Y le dice: te reto, a ver quién llega a aquel árbol, pero con las huellas bien derechitos. Era un muchacho de 20 años y otro de 11 años. Y le dice el de 11: ¡sórale! Dice: pero tú primero, tú eres más grande, yo al final. Y empieza el muchacho grande, y empieza a caminar, no confiando. Llega hasta donde estaba aquel árbol y voltea, y ve sus huellas todo así, zigzagueando. Dice: si yo soy grande, más o menos lo hice derecho, imagínate que es más pequeñito. Y le grita y dice: ahora tú. Y el niño de 11 años empieza a caminar sin mirar dónde tenía que poner sus pies, sino que su mirada totalmente al frente, iba con la cabeza derechito, caminando. Y el otro se estaba dando cuenta que su línea estaba yendo bien derechito. Y llega al final y dice: oye, ¿y tú cómo le hiciste que caminaste derechito? Yo no pude. Y él le dice: es que nunca quité mi mirada en aquel lado. Ese fue mi meta. Nunca quité mi mirada. El autor dice: puesto los ojos en Jesús. El día que tú quites tu mirada de Jesús, tu vida cristiana va a estar tambaleándose. El día que tú quites tu mirada en Jesús, vas a estar dándote de topes.
Dios, no a hacer. Por el gozo puesto delante de él, sufrió, ¿qué dice? La cruz, menospreciando el oprobio. La cruz es la evidencia objetiva del amor del Padre y del Hijo. Esto es una fuerte palabra griega. Jesús anticipaba el resultado glorioso de su humillación. La cruz no fue fácil. El precio de redención no fue barato. Él derramó su sangre. Mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces la cruz fue ese amor del Padre. El Padre ya sabía que su Hijo iba a morir en una cruz. Y para los judíos la cruz era una maldición. Y Pablo toma esto y en Gálatas dice: maldito aquel que muriera en una cruz. Y Cristo fue maldito por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué no hemos de correr esa carrera? Así es. ¿Por qué no hemos de aguantar hasta el final? Y finalmente dice: se sentó a la diestra. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Este hecho habla de que está completado todo. Ahí está a la diestra del Padre todavía, intercediendo por quién? Cada uno de nosotros. A la diestra es una expresión literal, una metáfora bíblica en lugar de poder, autoridad o preeminencia. Ahí tiene todo poder, toda autoridad, sobre todo principal, sobre todo lo creado. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo está usted corriendo la carrera de la vida cristiana? ¿Lo estás haciendo de acuerdo a las reglas de Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Ya te cansaste? Dice, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Quiero concluir con ustedes leyendo 1 Corintios 9, 27, 24 al 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Medite sobre este texto. ¿Cómo estás corriendo la carrera de la vida cristiana? Tenemos que correr así como el apóstol Pablo. Todos a la verdad corren, dice, pero uno solo se lleva, pero corramos todos de tal manera que lleguemos. Corramos todos de tal manera que obtengamos nuestra corona. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Esta otra regla: tienes que abstener de muchas cosas que van contaminando a veces nuestra vida cristiana. Y la corona que vamos a recibir, hermanos, es una corona que dice incorruptible. Y luego Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, corremos sin saber a dónde, sino que tiene una meta, puesto los ojos en Jesús. De esta manera peleo, no como que habla del boxeador. El boxeador pone donde pone el ojo, ahí pone el puñetazo. Aunque está mirando ahí en la cara, pero su mirada realmente está en el estómago. Y ahí donde da. Dice: no golpeo al aire, pelea ahí como loco, no, ni sabe qué va a hacer. No.
ahora, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cuando dice golpeo mi cuerpo, no habla tampoco aquí de hacer penitencias o flagelar nuestro cuerpo. Usted al rato llega a su casa y agarra un látigo y empieza a golpearse. Ahora cuerpo, edúcate. No, eso no es, sino que cuando dice golpeo mi cuerpo, o sea, habla de que mi cuerpo tiene que sujetarse a eso. Habla de sacrificar mi propio cuerpo, mis propios deseos carnales. El domingo el cuerpo todavía quiere dormir media hora más. Le digo, no, ya levántate, te doy un piquete de aguja para que se levante. Habla de sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía el Señor, niéguese a sí mismo. Habla de eso, de negarnos a nosotros mismos. Tome su cruz cada día, sígalo. Y lo poco que dice, en servidumbre. Mi cuerpo no me manda, sino que el Espíritu Santo que vive en nosotros es el que manda el cuerpo. Porque a veces el cuerpo quiere mandar, quiere hacer un lado con los deseos del Espíritu Santo, y mi cuerpo es el que quiere tener a la victoria. Pero dice, lo pongo en servidumbre, lo pongo bajo control, bajo dominio, y el Espíritu Santo es el que está guiando. No sé que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, el Señor nos ayude a correr la carrera de la vida cristiana hasta Él. Mira, oremos. Padre, gracias te damos. Gracias, mi Dios, porque